Bueno, mi tema de hoy, mi iglesia me está volviendo neurótico. Hemos hablado que las tres instituciones generadoras de neurosis, pues es tu familia, tu iglesia y tu escuela, ¿no? Pero hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, ¿no? Como generadoras de neurosis. Comienzo con algo gracioso siempre. Entonces ahí tienen que tres mujeres, amigas, llegan al cielo, se portaron bien, iban a la iglesia cada domingo y todo esto. Entonces llegan al cielo, se mueren y llegan al cielo. Y la recibe San Pedro. Y San Pedro, bienvenidas al gozo del Señor, este es su lugar eterno, disfruten, ¿no? Disfruten todo lo que hay aquí. Nada más hay una regla que quiero pues advertir, ¿verdad? Resulta que los patos son la mascota preferida del Señor y pues de cuando en cuando habrá patos por ahí en el cielo. Nada más le voy a pedir un favorzote. No pisen un pato, por favor, porque para empezar nos voy a dar cuenta porque son bien escandalosos. Te pisan un pato, lo van a lastimar, van a y yo voy a venir y pues ya Dios me advirtió que cuide a sus patos, ¿no? Entonces hagan todo, nada más tengan cuidado cuando pisan un pato, porque sí les tendría un castigo, ¿no? Entonces las mujeres pues disfrutan, tienen todo el cuidado del mundo, andan ahí en el cielo, en el paraíso, andan disfrutando. Como a los 2 meses una señora, pues ese descuido que se da de que están jugando y se echa para atrás y pisa un pato. Ya se imaginarán, ¿no? Y se alborota la patiza y ahí viene San Pedro. Ay, mi amiga, te lo dije, era lo único, así como con Adán en el árbol, del árbol del bien y del mal. Pues lo lamento, ¿no? Y entonces trae a un hombre con él, gordo, feo, así sudoroso, y le dice: de castigo lo voy a encadenar contigo. Y lo pone las esposas uno y otro. Ese es tu castigo. No puede ser. Y las dos amigas están ahí mirando. Sí iba en serio, ¿no? Y voy a tener más cuidado, hay que tener más cuidado, ¿no? Ya, anda su vida normal, no pisan nada, Paco se aleja. Como a los 2 meses viene San Pedro y se acerca a una de ellas. Amiga, ¿cómo se ha estado? Bien. No he pisado ningún pato. No hay problema. No, solo vengo a saludarte. Ven acá. Entonces viene un hombre alto, fornido, pelo rubio, así bien afiladito, barbón, ojo claro, así, es como un artista, así, ¿no? Y lo agarra y le pone las esposas, ¿no? Y se lo ata a ella. Y ella, sorprendida, dice: ¿Qué hice bien, San Pedro? ¿Qué hice bien? Estoy fascinada, estoy feliz. Oye, qué gran premio. San Pedro se va, se da la vuelta y se va. No, qué dicha, ya tiene aquí al hombrezote aquí a su lado, ¿no? Qué dicha, yo no sé qué hice bien, pero estoy plena, estoy feliz, vas a estar conmigo toda la eternidad. Y el hombre le dice: pues yo no sé lo que hiciste tú, pero yo pisé un pato. Ese fue su castigo. Así que cuando lleguen al cielo, tengan cuidado de no pisar un pato, ¿vale? Vamos a comenzar. Mi iglesia me está volviendo neurótico. ¿Qué es neurosis? La definición de neurosis es un término actual. Trastornos mentales en una base orgánica demostrable. Es decir, la gente llega a las clínicas y les hacen estudios y dicen: no, pues no es ninguna bacteria, no es ningún virus, no tiene nada, pero sin en cambio la persona está con una fuerte migraña, una fuerte colitis, está somatizando, lo que se dice soma es cuerpo. Entonces su crisis existencial está tomando forma de una enfermedad particular, pero ante la diagnosis no hay algo específico. Entonces se dice que está neurótica, ¿no? Es una enfermedad de los afectos. ¿Por qué es una enfermedad de los afectos la neurosis? Y porque vamos a ver ahorita, es que la raíz de una neurosis es que no se siente amada
por alguien importante en su vida, por sus hijos, si puede ser una señora que no se siente amada por sus hijos, o una hija que no se siente amada por sus padres, o alguna en particular, o un hombre que no se siente amado por su pareja, su esposa, o una mujer que no se siente amado por su esposo, ¿verdad? O gente que no se siente amada por su pastor, o por los hermanos de la iglesia donde pertenece. Y entonces se genera una neurosis. Los síntomas incluyen angustia, una exageración, una hiperactividad. ¿Qué es hiperactivo? Entonces, van aquí y allá y no paran y todo por cumplir los requerimientos en un intento por resolver la culpa y miedo. La neurosis, atrás de una neurosis hay culpa y miedo. Culpa por lo que hice y no debía haber hecho, por lo que dije y no debía haber dicho, y miedo por lo que me sobrevendrá en cuanto se den cuenta, ¿no? Miedo o culpa y miedo. Culpa, no, ay, eso que hice no está bien, debí haber ido al Congreso, debí haber ido en la mañana a la oración de resurrección a las 5 de la mañana y no fui. Decía, alguna vez les platiqué, llega una paciente cristiana, llega y le dije, ¿cómo te fue hoy en la semana? No, les pregunto a mis pacientes, ¿cómo estuvo la semana? Y me dice ella, bien, gracias a Dios, solo que lamentablemente, ¿cómo se lo digo? Robaron mi casa, entraron a robar la casa. Ay, qué pena, le dije, espero no se hayan robado muchas cosas. No, afortunadamente se llevaron la computadora, los celulares y cosas así. Pero yo tuve la culpa, dijo. Dije, a ver, ¿cómo? O sea, dejaste abierta la puerta. No, es que mire, en la iglesia nos han enseñado que cuando salimos, nos han dicho que para que salgamos, y como a los pocos metros de la casa, volteamos a ver la casa y oramos sobre la casa. Y Señor, que tus ángeles acampan del norte hacia el sur, del este al oeste, y te encomiendo tus ángeles acampando alrededor de mi casa y que la protejan con todos mis bienes, bla, 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 bla. Y ese día llevaba yo tanta prisa que se me olvidó orar. Dije, órale. Entonces, Dios te castigó porque no hiciste el ritual de oración sobre tus bienes. Y como Dios está tan atento a que no se te pase la mínima oración que se te ha enseñado en la iglesia, entonces tú fuiste castigada. Decía yo, eso es una neurosis. Tú tienes la culpa. Seguramente cuando ya ibas llegando al trabajo, rayos, no oré por mi casa, ay Dios te pido que... Y cuando regresa, robaron su casa. Porque cuando llegue conmigo, pero yo tengo la culpa. Culpa por lo que dicen. ¿Quién le dice que debió haber hecho o no debió haber hecho? Y miedo por las consecuencias que se sobrevienen. Su significado literal, lleno de nervios, se utiliza a partir del siglo XIX para todos los trastornos nerviosos de origen desconocido. Esto es bacteria, estos virus. Esto no le encontramos nada, neurosis. Ya le hicimos estudios de todo y pues no encontramos la causa, neurosis. Estudios, híjole, pues no le encontramos, neurosis. A todo lo que no se le halla, pero lleva a la gente al hospital, es una neurosis. Y cuando nos metemos a fondo atrás, es una persona que sufre mucho porque no es amada incondicionalmente. Una persona neurótica es una persona que sufre mucho. Las personas neuróticas sufren. En el fondo sufren por no ser amadas incondicionalmente. Se le está condicionando el amor. Neurosis, sinónimo de dolor excesivo. Y se retuerzan. He tenido pacientes hospitalizados por severas migrañas al grado de analgésicos intravenosos.
sufren mucho. Las noches con dolores intensos por su gastritis, por su colitis. Sufren mucho. Van al seguro, van a la clínica, les dan su tratamiento, ¿cómo se dice? Que nomás para curar los síntomas, ¿cómo se dice este tratamiento? O paliativos o sintomáticos, nada más. ¿Ah? Pero la causa de todo, cuando se revisa la historia, y lamentablemente los médicos no tienen como tiempo para revisar ese antecedente, es una persona que dentro de su seno familiar, su ambiente eclesiástico, que es el que nos corresponde hoy, o si es alumna de una escuela, y he tenido pacientes jóvenes, hombres o mujeres que están en un sistema escolarizado donde está tan condicionado el asunto de la aceptación hacia ellos, sea porque son muy inteligentes o sea porque son medio burritos, pero las cosas que se sienten segregados, les hacen bullying en la escuela, y eso, como no me aceptan del todo en la escuela, también por supuesto empiezan a generarse neurosis que los lleva a los hospitales. Pero bueno, la escuela hablaremos después. ¿Por qué la iglesia hoy es causante de neurosis? ¿Por qué se está generando tanto creyente neurótico? Bueno, porque nos presentan en la iglesia a un Dios que nunca terminamos por agradar. Y hemos orado y ayunado y hemos diezmado y parece que nunca termino por agradar a Dios. Decía una persona, hicieron un llamado a pactar con Dios y yo llevé mi diezmo, pero de pronto en ese momento fui movida por Dios y en lugar de dar 1,000 di 5,000 con la esperanza de que Dios me ayudara en eso que yo ya 3 meses y no he visto la respuesta de Dios. Desde el púlpito se está diciendo cosas que te hacen ver que no has orado suficiente, no has ayunado suficiente, no te has portado bien lo suficiente, no has diezmado. Es decir, las iglesias hoy nos presentan un Dios que ama condicionadamente, que su amor sobre ti está en función de qué también te portes, de qué tan buen cristiano seas dentro de lo que se establece en un sistema congregacional. Cada sistema congregacional tiene sus propias dinámicas, sus propias pros y contras, ¿no? Pero en la medida el pastor o sacerdote va a utilizar el púlpito para decirte y condenarte si no actúas conforme a lo establecido en esa iglesia en particular. Nos muestran un Dios tan perfeccionista que no tolera el más mínimo desvío de tu mirada que no sea Él. No se te ocurre haberte ido un domingo que debía haber estado aquí en la iglesia al cine, ¿no? O a ver a López Obrador, porque Dios está molesto contigo. Sí. No se te ocurra que no fuiste al congreso, ¿no? Al concierto, ¿no? Donde todo el mundo estuvo ahí y la gloria de Dios se derramó impresionantemente y tú no estuviste, te la perdiste. ¿Quién sabe si Dios después quiera bendecirte? Culpa y condenación desde cada púlpito, cada reunión, cada domingo son elementos de sermones típicos en las congregaciones. Cuando usted vaya y ha ido, le aseguro que ha ido a otras iglesias, y usted analice el contenido del sermón, y en su gran mayoría hay culpa y condenación. Y hace poco hablábamos de un tema que decíamos, buscando afirmación, encontré devaluación. ¿Se acuerdan? Que les decía, todas las que tú estás en tiempo y forma en el mismo espacio con alguien, en una conversación, tú vas a salir de ahí devaluado o afirmado. Y esto sucede en las congregaciones. Vas a una congregación y cuando sales de ahí, revisa tu sentido, revisa tu alarma emocional y saliste de esa reunión
afirmado de que Dios te ama o devaluado. La neurosis surge al tener la obligación de obedecer al pie de la letra cada exigencia que nos presenta ese sistema eclesiástico. Recuerda, tenemos una necesidad de pertenencia. Cuando al fin dices, ay, esta congregación es mi congregación, mi iglesia. Recuerden, decía Platón, en el corazón de cada hombre hay un vacío parecido a Dios, que no puede ser llamado con otra cosa que no sea Dios. Y seamos honestos, ¿dónde vas a encontrar a llenar ese vacío parecido a Dios? Pues en una iglesia. Si hay suerte. Entonces, en ese lugar donde encontraste afinidad, dices, de aquí soy, y se genera el deseo de pertenencia. Pero si esa congregación y la enseñanza es sana, pues tú vas a crecer y vas a ir sanando muchas de tus neurosis, ¿verdad? Que traes de la familia o traes de la escuela. Porque no solo basta las neurosis que ya traes una desde la casa. Hace unos días estuve considerando una situación donde una jovencita fue abusada sexualmente, y entonces el asunto del aborto, no lo aborto, para el caso dado que ella no lo aborte y nazca, ese niño ya viene con un amor condicionado. Su mamá no lo quería dar a luz. Entonces venimos desde amores condicionados en nuestra familia, aunque no es el tema de hoy, pero pues resulta que yo me doy cuenta que mi mamá quiere más a mi hermana o a mi hermano que a mí. Ese amor condicionado ya me está generando una neurosis. Voy a la escuela, vas a la escuela, no eres la chica de 90, 60, 90, rubia y que cantaba padrísimo, y que tú eres una nerd, entonces ya te condicionan el amor. Los maestros se van por la cara bonita, y ya hay un amor condicionado. Entonces vienes con amores condicionados de tu familia, de tu escuela, y luego llegas a la iglesia y empiezan a condicionarte la aceptación y el amor. No nos extrañe porque hoy estamos llenos de gente tan neurótica. Nomás no se te ocurra obedecer al pie de la letra todo lo que se establece en tu sistema eclesiástico versus iglesia, que no te la acabas, no te la acabas en condenación, miedo y desaprobación de parte de todos los que conforman tu iglesia. Y por supuesto, esto dicho hasta el cansancio de cada púlpito, cada reunión, pues termina por neurotizar a cualquiera, por enfermar a los demás. La neurosis surge a partir de que yo, como no me siento amado amado incondicionalmente, para que me acepten, para que me amen, yo me tengo que desarmar, me tengo que destrozar y volver a rearmar de acuerdo a la perspectiva que rige en esta congregación. Y entonces, en esta congregación resulta que no hay que maquillarse. Y entonces tú dejas de maquillarte, la mujer, ¿no? Y resulta que en esta congregación pues necesitas vestir más sobria, más aseñorada. Y tú dices, pero bueno, todo sea porque Dios lleva la fiesta en paz con Dios. Y entonces te empiezas a vestir aseñorada en el caso de la mujer, ¿no? Empiezas te destrozas y te rehaces de tal manera que te acepten en tu congregación. Decía un predicador, yo crecí en una iglesia pentecostal, y yo crecí en una iglesia pentecostal, ¿no? Y me acuerdo del énfasis que se hacía que hablaras en lenguas, porque pues si no hablabas en lenguas, pues no eres santo, no eres espiritual, ¿no? Y entonces dice, no faltaron las hermanas piadosas que se dieron cuenta que pues yo no hablaba en lenguas. Le dije, no te vamos a ayudar. Entonces, a ver, tú vas a hacer exactamente lo que nosotros digamos. Entonces se puso una hermana de un lado y otro lado de mi oreja,
¿sí? Y tú vas a repetir en voz alta, ¿no? Alabanzas, 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 alabanzas. A ver, entonces, imagina una hermana de este lado y otra hermana de este lado, y a ver, alabanzas, 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 alabanzas. Y tú, alabanzas, alabanzas, más rápido, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Ya está, ya vas a ver. Ahora practícalo todos los días que vengas a la iglesia. Ya, ahora sí ya eres aceptado. ¿Sí? ¿Eso es hablar en lenguas? Bueno, en esa. A ver, me lo he dicho. A ver, ven para acá. A ver, ven para acá. Tú, En esos años no suele hablar en lenguas. Sí, mira. crecí en un ambiente pentecostal. Les he platicado. Soy proactivo y entonces la congregación donde se empieza a gestar, puse a tocar la guitarra, entonces empezó a tocar y a dirigir la alabanza, y el pastor, pues padrísimo, tú vas a dirigir, sale pues, ¿no? Me involucro rápidamente, tengo cierto liderazgo, a jóvenes, ya está, ya los mejores esfuerzos, la del pandero, y tú también tocas, y ya armé mi grupo de alabanza para bendecir a la iglesia. Y pues pasamos a lo que es el púlpito, así. Llega un momento en que el pastor me dice, nada más tú puedes estar ahí. Y luego ellos, no, es que ese es el lugar santo y ahí nada más a quien yo autorizo que tiene santidad. Entonces los demás que eran del grupo de alabanza tienen que tocar abajo, ¿no? Y pues se sienten desilusionados, o sea, ¿cómo tú allá y yo acá, no? Y ya se me empiezan a ir gente del grupo de alabanza. Bueno, vamos a organizarnos y a ver, nos venimos de todos de playera azul y camisa azul porque era una iglesia pentecostal. Sale padre, ¿no? Y ahora venimos de blanco, ¿no? De camisa blanca, ¿no? Y blusa blanca, sí. Y un momento que el pastor me dice, ¿sabes qué? No quiero que vuelvan a usar la camisa blanca o blusa blanca. ¿Por qué, pastor? Es que el blanco es pureza, es santidad, y eso lo usan las mujeres en la Semana de las Damas, y no quiero que se distorsione, así que ya no usen blanco. Ustedes saben cómo soy, no hago esto de que bromeo, de que hago un chiste o algo. Me dijo, te quiero prohibir que sonrías y que digas algo gracioso desde el púlpito. ¿Por qué, pastor? Porque es un lugar santo. Y Dios está en su lugar santísimo. Mire, llegó un momento que todos los de mi grupo de alabanza no solo se bajaron y ya no apoyaron, sino se fueron de la iglesia. Y llegó un momento que pues yo también terminé yéndome de la iglesia. De hecho me terminaron corriendo. Recordará que el hermano Noé terminó corriéndome de la iglesia, ¿no? Se generan neurosis porque te condicionan, no hagas esto, pórtate así, porque si no te portas de determinada manera, ¿sabes qué? No cabes aquí. ¿Cómo? Pero si... Entonces ahí viene mi crisis de, pues yo pertenecía aquí, pero ¿qué crees? Ya no perteneces. Cuando te corren del lugar al que tú consideras que te perteneces, tienes dos opciones, o lo digieres, lo asimilas y lo superas en el amor de Dios, o entras en una neurosis. No, por favor, voy a hacer lo que ustedes me digan, y me pongo de así, me pongo así, ya no me he visto así, ya no sonrío, hablo lengua, a ver que hablo lengua, ya se dan cuenta. Entonces empiezo a hacer todo lo que me digan que haga, con tal de que no me desaprueben y no me quiten de donde pertenezco. En el fondo, la persona le angustia mucho saber que no es perfecto conforme se establecen ciertos estándares de santidad y de perfección en esta. Me estoy refiriendo hoy específicamente a la iglesia como una generadora de neurosis. Oseas 4:6 dice, mi pueblo no tiene conocimiento y por eso lo están destruyendo. Ese es uno de los pilares. Como la gente es floja, es perezosa, decía Isaac, no lee, como es perezosa para leer, pues se traga todo lo que le diga. Y mi pregunta es, ¿pueden los creyentes de las iglesias seguir creyendo
ciegamente lo que sus líderes les establezcan y que dirijan su vida por años y años, sin cuestionar, sin verificar si lo que está diciendo es bíblico. Y cuando te ponen, si te pusieran una foto del pastor así que caminando por las nubes y es el enviado de Dios, pues ¿cómo cuestionas? Si alguien de ahí, o las mujeres más espirituales, vieron descender del cielo otro ángel fuerte, si mi pastor camina entre las nubes, ¿cómo cuestionarlo? Pero no verdes no son blancas. Ah, sí, es cierto. Bueno. Voy a hablarles de algunos factores que influyen para que se instale la neurosis en los creyentes. En el entendido que no tengo gente neurótica en esa congregación, y si la tengo, mil disculpas. Porque vamos todos y a yo pago. Eso ha ayudado muchísimo, que a partir de aquí un tiempo que se iban a neuróticos anónimos, ¿verdad? ¿Qué hace que se instale la neurosis en los creyentes? Primero, la influencia, la intimidación de la vestidura sacerdotal. Dos, la pereza. No somos gente lectora. En México no somos gente lectora. El penúltimo lugar de los países lectores a nivel mundial, ¿no? Es decir, ustedes solamente se la matamos a Mozambique, ¿no? Y de ahí fuera. No hay libros, ¿no? Pero ¿por qué no tiene libros? Si no, ya el consumo per cápita de libros, de libros leídos en México es de 1.5, ¿no? Sí los compramos, sí se vende, Luis, nomás que no lo leemos. Pero ese 1.5 es lo que las leen son la comunidad universitaria y a cierto grupo de lectores, pero al distribuirse entre todos los millones les toca de 1.5 en México, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos libros leíste el año 2017? Nomás para que te des cuenta de cómo está la situación de lectura en México, ¿no? El miedo a cuestionar por no ofender a Dios, so pena de perder tu salvación. Imaginen entrar al pastor y a su esposa y a sus mujeres tan santas, el séquito, o sea, es wow, que oren por mí para que... Prestigio. Sí. Así como el uniforme en lo social, ¿verdad? Usted lo para Isaac, así como está vestido, lo quiere parar va circulando y Isaac lo para, pues porque me para y se sigue derecho, ¿no? Pero la cosa cambia cuando tiene su uniforme de oficial de tránsito, ¿no? Ahí se cuadra, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí se arman faramayas, yo de pronto en las congregaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que usted se topa a este viejito regando su jardín y, hola, bien amigo, ¿cómo está? Que usted lo ve y dice, ay carajo, ese es el Papa, ¿no? Les cuento que fui a una boda, a la hacienda de Casasanón, la primera vez que iba, ¿no? Y decía, ay, pues qué padrísimo está aquí, ¿no? Y entonces veo un joven que yo, de Casasano, que pues yo lo entrené en básquetbol, ¿no? Y que, hola, y que bueno, lo veo ahí, que está ahí, y llego, ¿qué onda? Así, ¿qué onda? Y el abrazo, ¿qué onda, no? Y él así como que, sí, y ¿por qué está tan seco? No sé por qué me recibe, o sea, con cierto gusto, pero mantiene su distancia. ¿Qué haces aquí? No, pues dije, no, pues soy invitado de la boda, ¿no? ¿Y tú? Entonces dice, pues yo, empieza a agarrar y empieza a ponerse todo
su atuendo, ¿no? Pues yo soy el que los voy a casar. Dije, órale, ¿qué herejía? Yo estoy aquí como toteando al sacerdote que va a celebrar la boda. Y mira que era una boda así muy pomposa, ¿no? Así. Y dije, pues de aquí te echo porra seria, ya me voy, ¿no? Pero pues, lo ves en una situación cotidiana y dices, pues es una. Pero cuando se pone su vestimenta, por supuesto que impresiona, ¿no? Entonces, esto es un factor que por supuesto también es parte dentro de un contexto eclesiástico. El hombre de Dios que se con todo su atuendo y pasa al frente y tiene ese garbo y que Dios me dijo. Entonces yo estaba ahí, Dios me habló en la noche y me despertó y me dijo, dile a mi pueblo. Y chihuahua, no, pues sí, hay que poner atención, porque acaba de hablar con Dios directamente, ¿sí? Anoche a las 4 de la mañana lo despertó. No, hay que parar oído, ¿no? Decíamos, un fariseo, ¿no? Cuando no les daba tiempo, ellos así ritualmente las tercera, sexta y novena hora, 9, 12 y 3, los fariseos, que no eran más que su obligación, porque vivían de los impuestos también, así como los diputados, ¿qué otra cosa tienen que hacer, no? Entonces, los fariseos, es las 9, hay que ir a orar al templo, ¿no? Por alguna razón que solía darse cotidianamente, no llegaban a tiempo y les agarraba, no llegaba al Zócalo, llegaban en el Mercado Nuevo, y en ese momento del Mercado Nuevo levantaban su vestimenta y con sus flecos y sus campanillas y se orientaban hacia allá hasta el templo, ¿no? Y empezaban, ¡oh, Adonai! Y entonces la gente, ¡ay, carajo! Nombre, está el nombre de Dios, ¿no? Pero era para impresionar, era un protagonismo. Ahora que uno de esos se presentara en tu reunión, ay, chihuahua, estos son los meros chipocludos de Dios, ¿no? Y ahorita voy a ir a una escena donde de intimidación. Sí, el clásico pastor, ¿verdad? Con todo su saco y corbata, y que anoche Dios lo despertó a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, por supuesto que te impresiona, ¿no? El que no conoce a Dios, a cualquier razón se le Ay, le tomaron foto antes. ahí estoy Lo que ellos quieren es que estamos orando. Sí, yo lo agradezco muchísimo, yo de verdad agradezco mucho. Tengo un par de guardianes en oración. Si no fuera por estos muros de la iglesia, Están hablando en por eso mis predicaciones en YouTube tienen tanto impacto. Así. Y están hablando en lengua. Agradezco a Dios por sus vidas. no hubiera espiritualidad nosotros, imagínate. Vámonos a otra iglesia donde no se vayan. No. Aquí son amados, son aceptados. Aquí son tolerados, porque si fueran a otra iglesia a ver si nos iban a recibir con sus ronquidos. Se iban a Cunero, ¿verdad? De la otra iglesia. Cunero. Y los niños les iban a decir, despierta, no se les deja a los niños solos. Nomás digo el cura, desde aquí lo estoy mirando, los que están durmiendo, le digo, así no los Recuerden que esto se graba y se sube, así que bueno. Dos. Las otras creyentes sabrán que yo tengo 2 guardianes de oración. Dos muros. Dos murallas. Eran mileñas. Fácilmente una Kleenex, ¿no? ¿Qué? Una Kleenex o algo ahí para. Sí. 2. O sea, primero es la intimidación, lo que impresiona
la vestidura sacerdotal, ¿no? Otro es nuestra pereza, no leemos, somos flojos para inquirir, para investigar, para analizar, para checar si lo que dijo el que lo está diciendo, que dice que es de parte de Dios, si tiene razón. ¿Sí? Y pensamos, pues, ¿para qué nos molestamos en investigar y analizar? Pues para eso se quemó las pestañas mi pastor, ¿no? Para eso fue al seminario teológico 4 años, ¿no? Para eso se desveló tanto, ¿no? Además, pues ¿cómo se atrevería a decirnos cosas que no fueran de parte de Dios? Pero en las iglesias se dice cada cosa de parte de Dios. Pero si se dicen verdaderas herejías, ¿no? Les recuerdo el pasaje de Hechos 17:11 que alguna vez ya checamos. Y dice, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, y estamos hablando de la congregación de Berea, los de Berea, de buena gana recibieron el mensaje, pero día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Es decir, acogieron muy bien la predicación del apóstol que estaba yendo a visitarles. De buena gana, sí, está interesante, sí. Pero, dice, día tras día estudiaban las escrituras. Entonces le decían, qué bueno, qué padre, sí, buena enseñanza. Sale, que Dios bendiga, va, sí. Y ellos en su casa, vamos a ver. Sí, vamos a ver si lo que dijo está bien dicho. Esa siempre ha quedado como ejemplo para nuestros tiempos de que sí debiésemos ser todos los creyentes. Pero se dice cada cosa y nos tragamos cada cosa. Y vamos a un ejemplo muy práctico. En el libro de Hechos 15:1 dice, por aquel tiempo, y entonces apenas empezaban a instalarse en las iglesias, algunos que habían ido de Judea a Antioquía, se les llama judaizantes, comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión. Es decir, ellos no hicieron nada para levantar la iglesia, pero cuando ya se levantó la iglesia, ahí van los judaizantes y llegan a la congregación y les dicen, ¿ya se circuncidaron? A ver, ¿qué? ¿Te circuncidaste? No, pues no. ¿Y tú? ¿Y tú te circuncidaste? Así, acá, hombre, a ver, ¿tú te circuncidaste? ¿Tú? No, pues no. Y entonces, ahora imagínenselo con todo su vestimenta fariseica, judaica, ¿no? Desde que van entrando, ¿qué carajo, no? Con esa impresión tan fuerte de la vestidura, ¿no? Y llegar y nos da gusto que aquí se estén reuniendo, que estén adorando a Dios. De verdad es un honor para nosotros, bla, 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 bla. Pero queremos hacerles una pregunta. ¿Está circuncidado? ¿Usted por allá está circuncidado? Pues se dieron cuenta que nadie estaba circuncidado, porque no se les había predicado que se tenían que circuncidar para ser salvos, sino que se les había predicado que para ser salvos pues había que recibir a Cristo en su corazón y creer en Él, y punto, eso era todo. No, pues es que eso no nos dijo el que nos predicó, ¿no? O sea que, mal hecho. Y entonces, ya va a comenzar a caer, dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Si no hay circuncisión, pues es que no podías pertenecer al reino de Dios. Tú bien dichosote ya porque, ay Dios, ya me recibió. No, espérese. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Contextualizado ahora es si no vas a la iglesia. La salvación estaba condicionada a un ritual religioso. Hoy la situación no ha cambiado. O sea,
Si no bautizas a Caleb, no puede, porque trae el pecado original. No le tumba Si el se cuerpo. muere, si llegara a morir, si no está bautizado, te la perdiste, porque tu niño no va a llegar al cielo. Si no hace su primera comunión, no corta pactos diabólicos que trae de su maldición familiar. Ay, no puede entrar al reino de los cielos. Si no eres de los 144,000 y se está acabando el número, no podrás entrar al reino de los cielos. Si no guardas el sábado. En algunos, un movimiento grande aquí en México es, si te bautizas en cualquier río, pero no funciona, tienes que bautizarte sobre la tumba de Joaquín Arón, que es el líder principal de la Luz del Mundo, Guadalajara. Entonces la gente, peregrinaciones enormes, filas enormes para que les toque su turno. Y por supuesto está Joaquín Arón y arriba está la pila bautismal. Por si las dudas, ¿no? No, de hecho tienen que bautizarse, o sea, se organizan reuniones para bautizarse sobre la tumba de Joaquín Arón, porque si te bautizas en otro lugar no vale. Filas de 3 cuadras. Sí, es impresionante. Bien, pecador, pues no me meto. Dice capítulo 15. Es aquí, Ahí viene. 15:2. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos. Es decir, Pablo levantó la congregación y entonces ya se fue a levantar otra y otra y otra, y de pronto le dicen, ya fueron los judaizantes y ya los hermanos de la congregación se están circuncidando. Entonces Pablo se enoja y va y los confronta a esos judaizantes y le dice, empiezan a discutir. Dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una fuerte discusión. En otras traducciones dice una discusión nada pequeña. O sea, se pararon frente a los judaizantes y les confrontaron. ¿Cómo carajos vienen a incomodar a estos nuevos creyentes? En Gálatas es más fuerte y dice, ojalá y se castraran ustedes y dejaran de estar importunando a estos nuevos creyentes. Era de nos tomar Pablo. Y yo pongo, qué bueno que alguien protestó. Lo interesante es porque nadie de la congregación protestó para decir, no, pues no estoy de acuerdo si Pablo que nos dijo, no, pues, pero era mucha la presión de los judaizantes con toda su vestimenta. Es lo mismo que sucede con Eva y la serpiente, ¿no? La parte ignorante, Sí. yo no sé hasta dónde está el mandamiento, yo ignorante, no Ajá. sé, pero alguien me impresiona y me dice, no sabes, pero la siguiente parte es esto. Sí, la ignorancia, La ignorancia es atrevida. sí. Jálate 2 sillas para allá. Sí, 2 sillas para allá. Entonces, Pablo dice, tuvieron una discusión no pequeña y los confrontan. A ver, ¿cómo está eso? Ustedes vienen y dicen que si no se circuncidan no van a ser salvos. Carajo, o sea, y eso, ¿cómo? Me impresiona. ¿Sí? ¿Ah? Entonces yo pongo ahí, la pregunta es ¿por qué hoy, a pesar de que se dicen semejantes herejías, no se cuestiona? Por ignorancia. Para que vean lo intimidante que puede resultar cuestionar
a alguien con investidura sacerdotal. Por ignorancia y por impresión. Por ignorancia y por impresión. En ese sentido, Pablo es el primer protestante, no Martín Lutero. Pablo era un hombre que buscaba entender el corazón de Dios por sobre todas las cosas. Les recuerdo la preparación de Pablo, a diferencia de todos los demás apóstoles. Además que dominaba 3 idiomas, tenía ahí su doctorado. Pues Pablo usaba la teología, pero también usaba su razonamiento humano. Eso es algo que hoy muchos creyentes no usan. No usan su razonamiento humano. No usan su sentido común. Se quieren quedar solamente con el razonamiento teológico. Y algo que le sirvió a Pablo, independientemente de eso, Luis, es de que en su anterior fe, su anterior creencia, él se desplazaba, era un líder nato, inclusive pues era perseguidor de estos mismos. Sí. Se desarrollaba, o sea, el desarrollo humano indiscutiblemente cuando trata con Dios y vuelve a salir como tal, pues todo eso tiene que ver, aparte que era un hombre culto y preparado. Sí, su razonamiento humano, su experiencia. Y no le importaba incomodar a los líderes eclesiásticos, ¿no? Lo cual hoy a la gente se incomoda. Ay, ¿cómo lo voy a incomodar? Ay, ¿cómo voy a contradecir? Aquí comienzo mi punto. Pablo sabía que Cristo, su muerte en la cruz, era lo que se necesitaba para asegurar que una persona fuera salva. No los rituales. Ningún ritual. Ningún ritual. Pero las iglesias hacen énfasis en los rituales. Y esto es importante enfatizarlo. Porque cuando los judaizantes van y les dicen a esos gentiles, si ustedes no se circuncidan y no practican todos los rituales que Moisés nos dijo que debíamos practicar, no pueden ser salvos. Lo que estaban diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Y entonces, y aquí viene la parte interesante, según ellos la salvación es si Cristo más la circuncisión. Sí. Y hoy en día no cambian las cosas. Sí, bueno, sí Cristo vino y dio, pero es Cristo más la primera comunión. Cristo más el bautizo de tu niño. Cristo ¿sí? Más hablar en lenguas. Cristo más los hombres de un lado y las mujeres de otro lado. Cristo más el velo en las mujeres. ¿Sí? Cristo más la Semana Santa no comer carne. Su vestuario con decoro. Sí. Cristo más, entonces se ha puesto en segundo lugar, como la Navidad, es nacimiento de Jesús, pero pues bueno, es pavo y es tamales y es regalos y Papá Noel. el nacimiento de Jesús está ahí en último lugar. Pero está presente. Sí, pero está presente. Sí. Entonces, esta es la parte del meollo de esta mañana. Se nos ha enseñado en los diferentes sistemas eclesiásticos, se ha puesto de lado a Jesús y es Cristo. Sí, Cristo hizo no lo discutimos. Pero, ¿qué crees? Aquí es Cristo más que vayas al encuentro. Si no, no puedes estar bien con Dios. Cristo, pero además tienes que ir a la Universidad de la Vida o al curso para líderes. Más tus 12 y tus 12 activos, ¿no? Sí. Y Pablo dice, a ver señores, esto no tiene sentido. No teman cuestionar lo que alguien dice que Dios dijo. Porque toda vez que comienza una frase con Dios me dijo que yo les dijera a ustedes, el Señor me paró a las 4 de la mañana porque yo estaba en una búsqueda intensa de Dios en su rostro, y entonces el Señor me dijo, dile a mi pueblo, ya, carajo, no, pues al otro domingo en la mañana. Ya imagino. Ay, el Señor me dijo. Hasta uno de mis ángeles guardianes en oración se levanta y amén, amén, amén. Sí, hay que poner atención. Todo estaba medio. Estaba eso así medio aburrido, pero en el momento que oyó que dijo el pastor,
No, pues sí, a ver, sí. Y por si las dudas, digo amén, ¿verdad? Por si las dudas digo amén. Bueno. El libro de Gálatas fue escrito precisamente para aclarar de una forma sistemática este asunto. Que somos salvos no por obediencia a nada, sino somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y ahí está el libro de Gálatas. Es casi, Gálatas deberíamos leerlo casi obligadamente todos, ¿verdad? Luego andan leyendo Apocalipsis que ni le entienden, nomás tienen pesadillas en la noche. Asustar. Nomás para decirte que Sí. yo conozco tus obras. Nunca lo he hecho, ni lo volvería a Por hacer. tanto, por tanto este es tu Habla de caso. creyentes que tienen pesadillas por leer Apocalipsis, ¿no? Pero leen Apocalipsis para decir yo conozco tus obras. Ay, tú, ni soy frío ni caliente, Señor, es que tengo miedo. Así como hoy el spot, el spot que contra el López Obrador, viejo, no puedo dormir. ¿Te acuerdas? ¿Qué tienes, vieja? Es que pues, el peje dice que va a echar para atrás, que mis hijos también que van en el inglés, ¿no? La reforma educativa. No te preocupes, no va a ganar. Entonces, así como, ya imagino a Ángeles, viejo, Tengo miedo. tengo miedo porque pues, ni estoy muy caliente ni estoy muy fría, así como mis bochornos menopáusicos. Y es que el Señor dijo que a los tibios los vomita de su boca. Dijo, viejo, traigo unos hielos inmediatamente porque quiero ser bien fría. O calienta, mi viejo, porque tibios el Señor los vomita, ¿no? Y se dan cada noche es allá por la calle Apuzla, o sea, por la avenida Apuzla. Hombre, no más se oyen los ruidos. Pero tiene una razón. Dios vomita a los tibios. Y yo hay que estar o muy fría o muy caliente. ¿Amén, hermana? Amén. Eso es una parte, eso es fundamental en el Evangelio, de verdad. Es clave en nuestra vida cristiana. Y esta es una de las grandes controversias de la iglesia actual. Y la pregunta, y aquí yo es para ustedes, ¿qué es lo que hace que usted pueda aspirar a entrar a la vida eterna? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es el ancla a la cual usted se puede agarrar en medio de las batallas de la vida cuando peca? Y por supuesto que peca, y vuelve a pecar. Porque dice 1 de Juan, si decimos que no pecamos, somos mentirosos. ¿Qué es lo que le garantiza a usted cuando muera que va a entrar a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que le garantiza? ¿Que van a hacer misas a su favor? ¿Qué es lo que le garantiza que usted va a entrar? Digo, so pena de que después tenga que tener cuidado de no pisar el pato, porque si no, quién sabe cómo le va, ¿verdad? Pero, ¿qué es? Si somos honestos, es la muerte de Jesús en la cruz. Es lo único, no es Cristo, no es la muerte de cruz más, es solo la muerte. Es lo que dice Gálatas una y otra vez. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les engañó? Y luego les dice, bolas de estúpidos, Gálatas estúpidos, ¿quién les engañó? ¿Quién les fascinó? ¿Quién vino y los embobó tanto que les hizo creer que la muerte de Jesús en la cruz no es suficiente? Y luego dice, sí, ya sé. Esos judaizantes que ojalá y se castraran ellos y dejaran de venir a importunarles a ustedes. Estaban bien. Pero fue Pedro mismo, tuvo un encuentro Pablo y Pedro. Por eso Pablo se cachetea a Pablo. Lo único que paga el precio de su salvación es la muerte de Jesús. Es la sangre de Jesús.
¿sí? Solo eso, nadie puede ser justificado delante de Dios excepto por un sacrificio perfecto, que es el que Jesús ya hizo. En ese sentido, no necesitamos ir a Roma o al Vaticano para santificarnos o para estar bien delante de Dios. Tampoco necesitamos ir a echarnos de rodillas, ¿verdad? Ni agarrar nuestra bicicleta y colgarnos aquí un crucifijote grande y ahí aventarnos hasta, ¿no? Tampoco pues, tenemos que dejar de comer carne en Cuaresma, ni guardar el sábado riguroso. Tampoco tenemos que asistir a cada reunión de la iglesia para estar bien con Dios. Se va a la iglesia por ese deseo de tener comunión y estar en la presencia de Dios, descansar a la alabanza, recordar quiénes somos y salir edificados, no para ser salvos y estar bien con Dios. Y miren que en ciertas iglesias está tan fuerte la dinámica de martes y miércoles y jueves y tu célula. Ve a la célula de donde tú eres líder y luego ten tu propia célula y luego insísteles a los demás que tengan su propia célula y luego vete a la preparación en la escuela de liderazgo y luego vete al preencuentro y luego al encuentro y luego al posencuentro y luego vamos al congreso a Tijuana y luego regresas. Dices, eso está enfermando a la gente. Nada de eso justifica a una persona delante de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas es suficiente para pagar la deuda que tú tienes para con Dios. Lo único es la sangre que Jesús derramó en el Calvario. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así que igual que Pablo, tú debes usar tu raciocinio, tu educación, que es lo que le salvó a Pablo, tu sentido común, que eso es lo que no usan la mayoría de los que creen. Desconectan todo lo demás y se quedan solo con teología. Por eso también la Biblia dice, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Híjole, porque nomás nos convertimos al cristianismo y dejamos de ser astutos. Y empezamos a manejar a una jerigonza de, pues si el Señor quiere, pues el Señor se dirá si es su voluntad. ¿Sí? Y luego, tu habilidad para resolver las cosas, para negociar, ¿qué onda con eso? Yo lo dejo todo en manos del Señor. Es la verdad. Los hijos de las tinieblas, luego te dan cada agarrón y te dan cada estafa, pero es que yo oré primero y confié en el Señor. Pues sí, pero mira, te vio la cara. Pues algo bueno de salir todo eso. Claro que sí, algo bueno de salir todo eso. Los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, pero ¿por qué carajo no usaste tu capacidad, tu habilidad, tu razonamiento humano? Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y luego dice, por eso sean astutos como serpientes. Eso sí, sencillos como paloma, pero sean astutos. De verdad, no se les debe quitar la astucia. De hecho, por astutos, la astucia nos lleva a buenos negocios. Ser astuto no significa ser inmoral ni agandallarnos, pero hay que estar preso. Este es el momento de comprar y este es el momento de vender. Este es el momento de renunciar, este es el momento de hacer esto. Sí. Es que el Señor no me indicó nada. Dios no se enfada por verte cuestionar a sus representantes. Es lo que se nos ha dicho hasta el cansancio, pero demasiados creyentes siempre están creyendo que el de las vestiduras divinas dice que Dios le dijo y entonces no lo cuestiona. Una de las más es la infalibilidad papal, que millones de gente cree. Es decir, la infalibilidad papal, la recordamos, ¿no? ¿Qué significa? Que el papá es infalible, que lo que diga su palabra es ley. Es ley y siempre tendrá la razón. ¿Sí? De pronto es como esta parte de que hoy el nuevo candidato dice que va a acabar con esto de cada presidente cuando llega a la silla presidencial firma un convenio que no es constitucional, pero pues para perpetuar, bueno, aquí fírmale esta cosa de que Pensión vitalicia. de la pensión vitalicia, no es constitucional,
Pero tú firmas y entonces de esa manera tú vas a tener esto y el otro va a firmar y el otro va a firmar. Y mira, todos los presidentes de México van a tener pensión vitalicia. Que se puede echar para atrás en el momento que uno diga, yo ya no. Y por eso están de pronto tan... así, ¿no? ¿Cómo se nos va a quitar nuestra pensión vitalicia? Es que hasta el Papa ya le tiró a López Obrador. ¿No? Del poder. ¿Sí? Bueno, pero como él es infalible, entonces yo creo que le van a hacer caso. Le van a hacer porque caso. lo que el Papa diga es... Es infalible. Si Dios se lo dijo a su representante, pues tiene que ser verdad. Pablo razonó, como deberíamos ser todos, y dijo, miren, si nosotros no hemos podido llevar ni siquiera esas cargas que Moisés estableció, ¿cómo carajo queremos que ellos lo lleven? Que fue lo mismo que los fariseos con Jesús. Les recuerdo que para los tiempos antiguos, de los 10 mandamientos, 6 no harás. Son 6 no harás. De los 10, 6 son no harás. 4 son harás, como honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero 6 dicen no harás. Y entonces los fariseos, para cuando los tiempos apostólicos, los fariseos habían hecho de 6 no harás a 720 no harás. Entonces eran unas cargas impresionantes. ¿Quién podía estar bien con Dios en los tiempos fariseicos? Con 720 no harás. Pues hoy no estamos en tiempos fariseicos, pero estamos muy similares en las congregaciones. No harás. No faltarás a ninguna reunión que establezca a la pastora. ¿No? El Evangelio es la buena noticia de que no es voluntad de Dios vivir en un estado de neurosis. El título de esta charla: mi iglesia me está poniendo neurótico. ¿Por qué se está volviendo la gente neurótica? Porque no es auténtica, porque tiene que bailar a son que le toquen, porque tiene que actuar conforme a los estándares de santidad y perfección que le establece su iglesia, y si no los cumple al pie de la letra, los comulgan, le quitan pertenencia. Y entonces hay que actuar como ellos. Entender que la neurosis es una consecuencia de la religiosidad, pero también de nuestra ignorancia, de nuestra pereza por no investigar, por no inquirir, por no cuestionar. Los fariseos en los tiempos de Jesús imponían cargas a los demás que ni ellos eran capaces de llevar. Hoy en día también muchos pastores hacen eso. Lo primero es la iglesia. Pero pastor, es que es nuestro aniversario de bodas. Pues qué mejor aniversario para que usted esté en la reunión. Y lo regañan porque no estuvieron. Era su aniversario, que podían haber sido al motel famoso. ¿Cuál es el que dónde vas? No, perdón. Es el aniversario de bodas, que se vaya, ¿no? Las palomas. Ese que me recomendaste, que vas cada aniversario. Bueno, no pueden disfrutar su aniversario porque tienen que estar en la reunión. Pero cuando te das cuenta, el pastor, en su aniversario de bodas, sí se fue a Puerto Vallarta. O bueno, a Cancún, pues. Entonces, eso hacían los fariseos, o sea, les imponían cargas a los demás y ellos mismos no las cumplían. Hoy en día las cosas no han cambiado. Así es. ¿Sí? La neurosis que provoca la iglesia se acaba cuando yo entiendo que Dios no me ama menos si me porté mal, no me ama más si me porté bien. Que el amor de Dios no es condicionado a mis buenas acciones. Por eso dice, hace poco lo hablamos, el perfecto amor echa fuera todo temor. De ahí que el que teme no ha entendido el verdadero amor de Dios. El amor de Dios no es condicionado. No está condicionado a nada. Decíamos hace rato, en tu casa, tu familia te condicionó el amor. Pues yo quería niña y fue niño. Ay, wow. Ya estás condicionado.
Ah, esta se parece más a ti y esta más a mí, entonces yo quiero más a esta. Ah, ya condicionaron. Y el otro fuchi. Ay, este es bien inteligente y saca, siempre está en el cuadro de honor. Ay, este es un burrito. ¿Cómo serás de tu hermano? Amor condicionado. Y siempre están condicionados al amor en nuestra casa. Para acabar de demorar, llegamos a una iglesia y nos empiezan a condicionar el amor. Pero antes de eso, vamos a la escuela y nos condicionaban el amor. Se naturaliza esto. De verdad, que nos condicionen el amor y que no nos acepten y tengamos que contorsionarnos y hacer faramaya y media para que nos acepten, ahí comienzan las neurosis. Lo lamentable es que en las iglesias se fomenten neurosis. Job 3, 35, 6. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Está teniendo una charla. Incluso si pecas una y otra vez, ¿le afecta eso a Dios? ¿Le afecta que echaste unas chelas? Y estabas en servicio. ¿Okay? ¿Le afectó eso a Dios? ¿Le afecta a ti? Y si eres bueno, ¿es algún regalo para Él? Te quitaste la chamarra y se la diste a un indigente. Fue Dios beneficiado porque te quitaste la chamarra, le diste una torta, la torta que te la venías comiendo y viste el niño y dices, ay, qué bueno, qué padre que lo hiciste, tú te sientes bien, pero eso le benefició a Dios. No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Te afecta a ti. Te portaste mal, te afecta a ti. Te corrieron el trabajo por andar tomado en tiempos de servicio. ¿Perdiste tu salvación por eso? ¿Dios te ama menos porque te corrieron el trabajo por andar chupando? ¿No? ¿Le afecta a Dios eso? No le afecta a Dios. La Biblia nos muestra a un Jesús que estuvo atento siempre a las necesidades del individuo por sobre las exigencias perfeccionistas de la comunidad religiosa. Estamos hablando del contexto religioso. Por encima del rechazo hacia el individuo, cual fuera su pecado. La iglesia lo veía con malos ojos, pero Jesús, por esta razón, Jesús atendió al paralítico que fue descolgado por sus amigos desde el techo, aunque eso era algo que no debía haberse hecho. ¿Cómo se atrevían a interrumpir una importante reunión de un rabí predicador? Eso no era bien visto. Y Jesús dijo, ¿saben qué? No tengo tiempo. ¿Cómo se atreven? Cuando los veo, los fariseos estaban esperando que ahorita que les diga que los ponga como campeón para que no se atrevan nunca, ¿no? Me maravilla la fe de ustedes. Por la fe de tus amigos hoy eres sanado. Y entonces los fariseos se quedan con su palma de narices, ¿no? ¿Cómo? Por eso le tenían tanto coraje, lo querían matar, ¿no? Por esa razón, perdona públicamente a una mujer pecadora, sorprendida en el acto mismo del adulterio, ya lo recuerdan, aunque no era hecho eso lo que debía haber hecho. Conforme a la ley, había que apedrearla hasta matarla. Entonces, Jesús veía las exigencias perfeccionistas y santidad de la iglesia sobre la gente normal y se pasaba por alto todo eso. Ustedes lo están condicionando, yo no. Le dijo la mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? Pues no está, ya se fue. Yo no tengo nada que condenar. ¿O qué me dicen? De que Jesús tocaba a los leprosos que no se les debía tocar, ya no por norma de salud, por norma religiosa. ¿Cómo te atreves a tocar a los leprosos? ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos, inclusive si tu mujer estaba menstruando
no podías tocarla. ¿Por qué? Porque eso te afectaba en tu santidad. Y si tú ibas a predicar, ¿cómo? Pues ya tocaste a tu esposa, que está monstruosa o monstruosa. Impura. Y Jesús se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre. Jesús, eso no se puede hacer. Pues no lo podrán hacer ustedes, pero a mí me vale todo lo que digan, ¿no? En buen plan. A pesar de estos ejemplos, seguimos exigiéndonos y exigiendo a otros implacablemente una perfección impecable. A pesar de todos esos ejemplos que se multiplican y los lees en las historias bíblicas, parece que esto les entra por un lado y les sale por otro. Iban de cacería, ahí un pastor, iba un presidente municipal, y iba por ahí también un diputado, ¿no? Eran amigos y se fueron de cacería. Y por ahí pasa un venado y los tres le tiran, ¿no? Y en eso están discutiendo, no, que lo maté yo, no, que lo maté yo, que lo maté yo, no. Pasa un hombre y dice, ¿por qué discuten tanto, no? Y todos, es que yo lo maté y me lo quiero llevar. No, a ver, déjame lo reviso, ¿no? Que revisa el venado y dice, lo mató el pastor. Y dice, ¿cómo sabe que lo mató el pastor? Ah, porque aquí la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Bueno, pero esto es lo que sucede en las congregaciones. Vemos esos ejemplos por montones y de todas maneras la iglesia sigue siendo tan perfeccionista, se exige a sí misma y les exige, porque no son problemas del pastor ya, es toda la congregación que de pronto está quisquillosona, ¿no? Ahí viene la hermana que es soltera, cuiden a sus maridos, mírala ahí cómo viene vestida, cuídala, ¿no? Además ni siquiera viene a nuestra reunión. Ya te imaginarás cómo andaba de pecadora. Y se forman verdaderas no. Verdaderos grupitos neurotizantes dentro de la misma iglesia. ¿O no? Aquí somos poquitos. Pueblo chico Ya no es tanto desde el púlpito, que es fundamental, pero ya están tan zombies muchos de los creyentes, ¿verdad? Y ya que no está el pastor, ya se encargan de ser cizañudos. En algunas congregaciones el exagero digo no mío, pero estas iglesias tan tradicionales, ¿verdad? Está el pastor y atrás está los presbíteros, ¿verdad? Sentados ahí y de atrás vigilando, mirando. Tiene una cara tan más agria, ¿sí? Y todos los demás pueden estar aquí en la alabanza, pero ellos atrás está el séquito, está el presbiterio. Y allá, claro que sí, las hay muchas, ¿no? Ya casi para terminar, la neurosis, que es una enfermedad que se inició en el siglo XIX y que hoy se está cada vez más aumentando, nunca estuvo en la mente de Dios que su iglesia fuera una iglesia neurotizante. Dios diseñó a la iglesia como una comunidad sanadora. Pero hoy la iglesia se ha convertido, en su gran mayoría, en institución enfermante. La gente ya no está cabiendo en las iglesias por
excesiva rigidez. Ahí la que está llora y llora, la niña que está mirando sus espaldas. Crecí en esos ambientes. Crecí en esos ambientes. Soy universal, Dios. No debería. Pero tú. ¿Qué está pasando tu mamá? Y dices, la niña, dices, Dios, y así voy a ser yo cuando sea grande. ¿Qué pecados tuvo esa? Esa es una palabra, por eso se divide la iglesia universal, nace ICAP, Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostal, por esa palabra que acabo de decir. Estaba el grupo de personas, Ajá. eran 4 pastores, y uno de ellos volteó y dijo eso, dice, ya pasó la alabanza, ya pasó todo, y esa no se para, llora y llora, grita y grita, dice, usted es tan grande su pecado, y hubo ahí nació la discrepancia, y se para el pastor y dice, pues ese es de los de mi pueblo, y se fueron, y por eso nace ICAP el día. Acuérdate que la Universal estaba Sí. aquí antes de Chinal, Sí. de San Rafael. ¿Cómo se llama el Ajá. pueblito este? Zacapalco. No, antes. De ahí se fueron a Zacapalco y nace ICAP. Por esa palabra. Tan grande es su pecado de esa mujer que no para de llorar. Le lloró todo el culto, güey. Pero es que si no desgarrabas así, no eras santa. Y Dios no estuvo contigo. Así como el hablar en lenguas que les decía hace ratito. La neurosis no la provoca Dios. La neurosis la provocan la mayoría de sus representantes eclesiásticos, bien intencionados, pero muy mal enfocados en esas cosas. La verdad. No conocen el corazón de Dios. Y la otra que contribuye, pues la pereza de los creyentes. En serio, de tarea, así, y les doy no una semana, un mes, así, Gálatas. Gálatas. Porque si les voy a preguntar, ¿de quién un mes? Se lo dice Gálatas. Gálatas. ¿Qué es lo principal de Aquí Gálatas? está chiquito. Y Gálatas, no es un libro grande. Gálatas es. Dijo Gálatas, no, Agatas. Ya viene, pastor, ya viene. Usted me dijo que este domingo va a ser y aquí vengo a Gálatas. A ver, Angelito, te dije que Gálatas. Que por las Gálatas. Que Dios te mata. Señores, entiendan esto: el amor de Dios no es condicional. La muerte de Jesucristo en la cruz es suficiente y no es la muerte de Jesús más esto, más lo otro. No, es eso y punto. Es lo que dice. Lo demás es lo de Pero, y aunque hoy fue el asunto de la iglesia, cuando en sus vidas ustedes tienen crisis y ya les hicieron estudios y más estudios y más estudios y están enfermos y no ven la suya, revisen qué ambiente está provocando su neurosis. Porque sin miedo a decirlo, o es tu iglesia, o es en tu familia, o es en la escuela o la institución donde tú trabajas, porque te están condicionando el amor.